Hola, les doy bienvenido al canal. Hoy vamos a aprender a tejer un nuevo modelo de cardigan perla tejido en técnica 2 agujas o palitos. La muestra de tensión les dejo en la descripción. Los materiales les dejo aquí. Vamos a trabajar con estos ovillos que nos pesa 25 gramos cada uno. El material es una mezcla de alpaca y seda. Para esto vamos a necesitar una aguja número 5. Vamos a empezar a tejer la parte de la manga. Vamos a necesitar una lana auxiliar. Vamos a montar 20 puntos. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. Aquí vamos a cambiar la lana con lo que vamos a trabajar nuestro proyecto. Para eso aquí ya tenemos el material. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta vamos a aumentar más 20 puntos en la parte baja donde lo estoy señalando de aquí. Ya tejemos la parte de arriba, que es esta, y la parte baja es esta. La parte de arriba lo tejemos al lado revés y la parte baja lo tejemos al lado derecho. Vamos a comenzar. En la parte baja levantamos y lo colocamos en la aguja y lo tejemos al lado derecho. De nuevo en la parte de arriba lo tejemos al lado revés, bajamos a la parte baja, levantamos, colocamos y lo tejemos al lado derecho. De nuevo en la parte de arriba lo tejemos al lado revés y la parte baja levantamos, lo colocamos en la aguja y lo tejemos al lado derecho. Entonces de arriba al lado revés, de abajo al lado derecho. De esa manera nos va a quedar y así vamos a repetir toda la vuelta.
De esta manera ya tenemos levantado los 40 puntos en total. En el siguiente paso lo vamos a retirar la lana auxiliar. Hay que tener en esta parte bastante cuidado. Vamos a jalar esto con mucho cuidado. En el siguiente paso vamos a tejer la pretina uno por uno. Vamos a tejer al lado revés, al lado derecho, revés, derecho, revés, derecho. En la siguiente vuelta igual tejemos al lado revés, derecho, revés, derecho. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés, derecho, revés, derecho. Y así vamos a seguir avanzando la pretina hasta tener una altura de 7 centímetros. Aquí ya tenemos avanzado, nos mide 7 centímetros de alto. En el siguiente paso vamos a realizar el aumento de cada punto. El primer punto lo tejemos y después empezamos a aumentar de la siguiente manera. Levantamos y lo tejemos al lado derecho. Toda la vuelta lo vamos a tejer al lado derecho. Lo tejemos a derecho, igual aquí. Esto es lo que está tejido al lado revés. Lo levantamos de este lado y lo tejemos. Igual, ahora lo que hemos tejido al lado derecho lo levantamos y lo tejemos al lado derecho. Ahora lo que hemos tejido al lado revés igual. De esta manera vamos a realizar el aumento en cada punto. Aquí al final nos queda un punto y eso lo tejemos al lado derecho. Ahora vamos a contar cuántos puntos tenemos. En total tenemos 78 puntos.
Les voy a explicar. Cuando iniciamos aquí el primer punto lo tejemos normal. Después en cada punto empezamos a aumentar. Igual aquí al final el último punto que nos sobra lo tejemos. En la siguiente vuelta vamos a tejer al lado revés toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer al lado derecho. Tanto vamos a tejer 10 vueltas y nos vemos en la vuelta 10. Aquí ya tenemos avanzado. Hemos tejido 9 vueltas. Ahora estamos en este lado. Vamos a tejer la vuelta 10. Vamos a tejer en esto que va a ser el primer paso. Vamos a tejer 11 puntos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Quiero que tomen mucha atención en la parte de aquí porque aquí vamos a realizar el primer motivo. Vamos a tomar la aguja. Es como si estaríamos tejiendo el punto al lado derecho, pero lo tejemos en el mismo punto. Ahora la hebra lo pasamos hacia adelante y es como si estaríamos tejiendo para el lado revés. Y con eso ya van 2 puntos. Ahora lo botamos hacia atrás, repetimos y con eso serían 3. Ahora de nuevo lo botamos hacia adelante y lo tejemos para el lado revés, serían 4. Lo botamos hacia atrás, sería 5. Ahora lo botamos hacia adelante, sería 6. Tejer en un solo punto. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 puntos. Regresamos. Giramos. Y el primer punto lo pasamos en tejer y luego lo tejemos para el lado revés. Igualmente giramos, tejemos la vuelta 2 al lado derecho. Giramos, tejemos la vuelta 3 al lado revés. Giramos, tejemos la vuelta 4, tejemos al lado derecho. Giramos, tejemos al lado revés la vuelta 5. Giramos, tejemos la vuelta 6 al lado derecho. Giramos, tejemos al lado revés la vuelta 7. Giramos,
Con la vuelta 8 vamos a cerrar. Para esto vamos a necesitar una crochet. Lo tomamos todos los puntos, los 6 puntos, y lo pasamos. Lo jalamos y esto así nos debe quedar. Tejer solo 10 puntos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual aquí vamos a repetir el mismo proceso que hemos hecho aquí para que nos quede este motivo. Ya vamos a comenzar. Es el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos, tejemos la vuelta 1 al lado revés. Giramos, tejemos la vuelta 2 al lado derecho. Giramos, tejemos la vuelta 3 al lado revés. Giramos el tejido, la vuelta 4 tejemos al lado derecho. Giramos el tejido, tejemos la vuelta 5, tejemos al lado revés. Giramos, tejemos la vuelta 6, tejemos al lado derecho. Giramos, tejemos al lado revés, la vuelta 7. Y aquí vamos a cerrar los 6 puntos. Tejemos la vuelta 8, para esto vamos a cerrar los 6 puntos. Aquí ya tenemos el segundo motivo. Así debemos tener 6 motivos. En la siguiente vuelta tejemos al lado revés y también cuenta como la vuelta 1. Y así vamos a tejer vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vemos en la vuelta 10 para tejer el siguiente motivo. Aquí ya tenemos tejido las 9 vueltas. Ahora vamos a tejer la vuelta 10. Para esto vamos a tejer también a la vez el siguiente motivo. Vamos a tejer 5 puntos. Aquí ya tenemos los 5 puntos. Luego vamos a realizar como este motivo. Ya igualito, para esto tomamos el siguiente punto. Lo tejemos de derecho, pasamos la hebra para adelante, lo tejemos al lado revés, lo botamos para adelante, lo botamos hacia atrás, tejemos al derecho, luego botamos para adelante
y tejemos revés. Así debemos tener ya 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos el tejido, lo tejemos de otro lado, al lado revés. En la siguiente vuelta igual tejemos para el lado derecho. Giramos y tejemos al lado revés. Giramos, tejemos al lado derecho. Giramos, tejemos al lado revés. Giramos, tejemos al lado derecho. Giramos y tejemos al lado revés. Hasta aquí ya tenemos ya las 7 vueltas. En la vuelta 8 vamos a tomar una crochet. Así nos debe quedar nuestro primer motivo. Ya igual vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual aquí vamos a repetir el mismo proceso. Así vamos yendo avanzando. Igual aquí vamos a tejer 10 puntos. En el siguiente punto vamos a aumentar más 6 puntos. Esos 6 puntos lo tejemos 7 vueltas. En la vuelta 8 lo cerramos y así vamos a avanzar ya cada 10 puntos. Y nos va a quedar la textura así. Entonces les voy a explicar. Esto de aquí abajo, la primera columna, va a ser el paso 1 y luego tejemos 9 vueltas. En la vuelta 10 vamos a realizar el paso 2, que sería la columna de aquí. Entonces solo estas dos vamos a repetir. Igual aquí tejemos 9 vueltas. En la vuelta 10 repetimos el mismo paso de aquí de abajo. Igual tejemos 9 vueltas por la vuelta 10, tejemos el paso 2, que sería la segunda columna de aquí. Entonces vamos a repetir de esto. Debemos tener 6 columnas de motivos. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltaría más 2. Cuando tengamos los 6 nos vemos en ahí.
Aquí ya tenemos avanzado. Aquí están los 6 columnas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer más 22 vueltas. Aquí ya tenemos terminado. Nos debe de quedar así. Aquí ya lo retiramos de la aguja. Aquí está con lana. Con eso estaríamos terminando la manga. Ahora vamos a tejer uno más de estos para que tengamos las dos piezas, el lado derecho y el lado izquierdo. Aquí les voy a dejar una pequeña muestra. Ya vamos a montar 10 puntos. Después, en la siguiente vuelta, vamos a tejer al lado del revés. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. Entonces así nos va a quedar el punto jersey. Este es el lado derecho y este es el lado revés. Para tejer la parte delantera, el lado derecho, vamos a montar 70 puntos. Ya, y como ya les indiqué en la muestra, vamos a tejer el punto jersey, que es un punto básico. Vamos a tejer la parte delantera, el lado derecho. Para esto vamos a montar 70 puntos. Aquí ya tenemos avanzado la parte delantera. Así nos debe de quedar en donde hemos montado los 70 puntos. Es súper básico. Igual vamos a tejer el lado izquierdo, vamos a montar 70 puntos y lo tejemos. Para tejer la parte posterior vamos a montar 90 puntos y lo vamos a tejer igual. Vamos a tejer en punto jersey y nos va a quedar así. En el siguiente paso, esta es la parte posterior o la espalda. Ahora esto vamos a dividir en dos partes. Como tenemos 90 puntos, vamos a dividir 45 puntos para cada lado. Aquí ya tengo separado. Entonces 45 puntos y esto separado. Igual. Esta es la parte delantera. Igual ya tenemos separado 45 puntos. Y esta es la que sobra. El siguiente paso es que la vamos a unir.
Ahora vamos a coser la parte del cuello. Para esto nos ha quedado 26 puntos de cada lado. Estas son la parte delantera ambos. Aquí vamos a cerrar la parte de la apertura. En el siguiente paso vamos a unir la manga con el cuerpo. Para esto nos ubicamos en la parte centro de la costura. Para el lado posterior contamos 48 puntos sueltas, igualmente para el lado delantero. Y después colocamos marcador y de ahí empezamos a coser con la aguja. Terminando la costura de la manga con el cuerpo, en el siguiente paso vamos a unir o coser la manga. Más detalle de la prenda. El cardigan es una talla M. Ahora para tejer la parte delantera hemos montado 70 puntos tanto para el lado derecho y el izquierdo. También para tejer la parte posterior hemos montado 90 puntos.
El largo total de la prenda es de 58 centímetros. Cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios, que los estaré respondiendo.